Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy, continuando con Jasper, quiero presentarle 3 vías o 3 modos en los cuales este filósofo nos presenta el cómo aprenderemos a filosofar. Aquí quiero hacer una pausa. Filosofar no es lo mismo que estudiar filosofía. A ver, aprender a pensar filosóficamente, según la visión de Jasper, y yo comparto la misma visión en ese aspecto, es aprender a hacer a través de la filosofía. Es decir, es aplicar la filosofía para tu propia vida o para analizar la vida, las materias, independientemente del tema que se trate. Mientras que aprender filosofía es hacer objeto de estudio. No es lo mismo, por ejemplo, para que quede claro, no es lo mismo saberse un libro de Heidegger o un libro de Platón, por colocar 2 ejemplos, a aplicar lo que me dijo Aristóteles o lo que me dijo Platón a tu vida. Eso sería filosofar. Mientras que lo otro sería saber filosofía. Y vuelvo y repito, es como si leyeras un recetario sin hacer las recetas. No estás cocinando, estás aprendiendo de cocina. No es lo mismo. Ahora, para poder hacer esto, es decir, pensamiento filosófico, obligatoriamente requiere saber filosofía. En caso contrario, no lo puedes hacer. Así como decían en la película Ratatouille, todos podemos llegar a ser cocineros, todos podemos llegar a ser chef, todos podemos llegar a ser filósofos. Pero eso no quiere decir que todos seamos filósofos porque filosofamos o porque dudamos, sino que para hacer eso requiere un elemento sistemático. Y esta sistematización me la da Jasper de forma muy simple. El pensar filosófico sistemático requiere un verdadero estudio. Este estudio encierra en sí 3 caminos. Quien omite uno de los 3 caminos no llega a un claro y verdadero filosofar. Creo que una de las mejores explicaciones del pensamiento filosófico en la aplicación diaria me la dice Aldous Huxley con esta cita. La filosofía nos enseña a sentir incertidumbre ante las cosas que nos parecen evidentes. La propaganda, en cambio, nos enseña a aceptar como evidentes cosas sobre las cuales sería razonable suspender nuestro juicio o sentir dudas. Debo decir que este video realmente surgió no solamente porque estaba casualmente tocando Jasper, sino que en el video anterior uno de ustedes me preguntó si la filosofía y el pensamiento crítico es igual. Y la verdad es que no. El pensamiento crítico forma parte de la filosofía y el pensamiento filosófico se nutre o tiene uno de sus elementos principales en el concepto de buscar la certidumbre de los conocimientos o de las creencias. Es decir, si bien el pensamiento crítico es necesario para el filosofar va más allá de eso. El próximo video se lo voy a dedicar al pensamiento crítico, que creo que nunca lo he definido en este canal, pero vamos a hacerlo pronto. La primera de las vías es la vía metodológica. No puedes ir a la diestra y siniestra estudiando filosofía, primero porque nunca vas a acabarla y segundo porque pues te perderías parte de la esencia necesaria, que es la elaboración de un producto. Vamos a ver qué dice Jasper y ahorita volvemos sobre el tema. Primero, el tomar parte en la investigación científica. Esta tiene sus 2 raíces en la ciencia natural y en la filología y se ramifica en una casi inabarcable multitud de especialidades científicas. La experiencia de la ciencia, de sus métodos y de su pensar crítico hace adquirir una actitud científica que es supuesto indispensable de la veracidad en el filosofar. Lo primero que me dice entonces es que de las ciencias, y aquí quiero dejar en claro, no toda ciencia tiene que tener un método empírico. No funciona así, porque en ese caso dirías que las ciencias formales no existen. La matemática y la lógica no tienen elementos empíricos, ni la física teórica, y sin embargo son ciencias. ¿Por qué lo son? Porque hay varios métodos. Lo que se refiere al método es lo más cercano a lo que Descartes me hablaba del método, que por aquí también está el video de Descartes. Y es simplemente que para poder abordar algo se requieren cumplir ciertas condiciones. Y estas condiciones tienen que tener una especie de coherencia, de lógica, de veracidad, no de verificación empírica. Y esto que quede claro. Y todo esto me permite obtener un resultado, un pensamiento elaborado, un pensamiento con bases. Ese es el concepto de la ciencia. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿En qué te estás basando? Para entrar a la filosofía no tienes que entrar a la carrera de filosofía ni estudiar formalmente filosofía.
Pues porque este pensamiento filosófico deviene o nace de tener un método que pudo haberse desarrollado por otras condiciones. Jasper nos habla no solamente de las ciencias naturales, que son las que tienen experimentación o desarrollos empíricos, hipótesis y prueba, sino además de la filología. Es el estudio de los escritos a través del lenguaje como representación cultural. ¿Qué significa esto? Que es entender lo que estoy leyendo más allá de lo que dicen las palabras. Y la única forma de hacer eso es contextualizando ese elemento. No te está diciendo que tienes que estudiar filológicamente las obras filosóficas, Jasper, sino gracias a la metodología que te da la filología, puedes desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento filosófico. Segundo, el estudio de grandes filósofos. No se llega a la filosofía sino por el camino de su historia. Este camino es para el individuo un trepar, digámoslo así, por el tronco de grandes obras originales. Pero este trepar solamente tiene éxito cuando parte del impulso original de un interés actual, cuando parte del propio filosofar que se despierta en el estudio. El segundo tiene que ver con una de mis frases favoritas, se la atribuye a Isaac Newton, pero hay otros que lo dijeron antes que él, que es simplemente que uno debe de entender que está sobre hombros de gigantes, o lo que es igual, que históricamente la gente muy buena ha elaborado teorías y visiones diferentes a las que tenemos hoy o que son los culpables de las visiones que tenemos hoy. Así que para poder desarrollar o ver más allá, hay primero que leer a estos gigantes, pararse sobre sus hombros, sobre su cabeza y lograremos, aunque nosotros seamos enanos, tener una misión más lejana o más cercana precisamente porque nos hemos colocado encima del hombro o de la cabeza del gigante, aunque nosotros seamos enanos. Conclusión, que no hay manera alguna de poder entender un tema si no vas hasta los orígenes históricos del tema. Eso es lo que te está diciendo. No te está diciendo que estudies la filosofía como un sistema histórico, sino aquellos temas que te motivan desde su origen histórico. Ejemplo, me motiva la justicia o quiero saber sobre ética, sobre retórica, sobre política. Anda y analiza todo el tema desde el punto de vista histórico hasta hoy. Eso te permite tener una base que va a lograr no solamente entender las teorías actuales, sino que tú puedas también o diferir o ampliar a través de la experiencia actual lo que otros anteriormente a ti han dicho o pensado. Y el tercero es la diferencia entre el objeto de estudio llamado filosofía y el pensar filosóficamente. Tercero, el vivir a conciencia diariamente. La seriedad de las resoluciones decisivas y la responsabilidad de lo hecho y experimentado. Es decir, a vivir a través de este pensamiento filosófico. La filosofía, si no tiene consecuencias en tu vida diaria, entonces simplemente no estás filosofando, sino estudiando filosofía. Y esa es la diferencia. Es como decir, voy a estudiar las recetas o gastronomía histórica, pero no voy a cocinar. Bueno, puedes estudiarlo como objeto de estudio. Pero si quieres aprender de cocina, no solamente basta con que lo estudies, sino con que lo apliques. Y en esa aplicación vas a ver que tú mismo le vas a dar algunas características propias por tu gusto particular, por tu influencia cultural o lo que sea. Es decir, esa receta que tal vez sea la misma hace 1500 años, tú le vas a dar algún tipo de sazón propia. Más o menos a esto se está refiriendo. Jasper, que por cierto fue tutor y profesor de, para mí, la mejor filósofa del siglo XX, que es Hannah Arendt, nos dice que para ella Jasper es el mejor maestro o profesor que ha existido. Por lo menos para ella, por supuesto, es decir, el mejor maestro que ella tuvo. Y sin duda alguna, leyendo el libro de filosofía de Karl Jasper, él pensaba mucho como maestro, pensaba mucho para ayudar a encaminar a los jóvenes. Y por eso él colocaba un resumen. Así que les presento el resumen Karl Jasper de estas 3 vías para acceder al pensamiento filosófico, que se pueden resumir en 3 preguntas. Aquí van. La cuestión se divide en estas. ¿Qué determinada ciencia intentaré llegar a dominar hasta el fondo como un especialista? ¿Cuál de los grandes filósofos voy no solo a leer, sino a estudiar a fondo? ¿Y cómo voy a vivir? Una de las características principales es que nadie te puede decir cómo vas a pensar. Así que no hay una respuesta única sobre el pensamiento filosófico, sobre los resultados filosóficos. No significa que hay tantas filosofías como personas, sino que hay
tanto pensamiento filosófico como personas y situaciones hayan en el mundo. La respuesta solo puede encontrarla cada uno por sí mismo. No puede fijarse como si fuese un contenido determinado, ni puede tener una precisión definitiva, ni venir desde afuera. Principalmente la juventud debe mantenerse en estado de posibilidad y de ensayos. Esta visión me recuerda un poco también a una frase famosa de Kant, de Immanuel Kant, que me decía que uno puede enseñar filosofía, pero no enseñar a filosofar. Y es verdad, porque el filosofar es una actividad individual, mientras que la filosofía es un objeto de estudio. Simplemente no hay un método externo para que tú puedas aprender a filosofar. Aprender a filosofar se hace haciendo, se camina o se aprende a caminar caminando. Pero puedes mejorar o fundamentar esto a través de estas 3 vías que Karl Jasper nos propone. Y por supuesto, una de las recomendaciones mejores es el consejo final que nos da este gran filósofo. Por eso el consejo es este: decidirse con resolución, pero no inmutable, sino examinando y corrigiendo, pero tampoco esto al azar y capricho, sino con la gravedad propia de la continuidad en lo intentado que hace el trabajo sucesivo una construcción. Bueno, como ven, el pensamiento crítico es un componente del pensamiento filosófico, pero el pensamiento filosófico obliga a una estructuración mental que no solamente nos permite justificar algo, sino aplicar ese algo en nuestra vida. Espero que les haya gustado. Como ustedes ven, son 3 sencillos pasos, se dicen sencillos, pero requiere una sistemática, una metodología y requiere tiempo. Si quieres aprender a pensar filosóficamente, tienes que leer filosofía y tienes que buscarle aplicación directa a lo que estás leyendo con respecto a tus decisiones de vida. En caso contrario, no estás filosofando, estás leyendo filosofía solamente. Y vuelvo y repito, es como si leyeras un recetario sin hacer las recetas. No estás cocinando, estás aprendiendo de cocina. No es lo mismo. Dicho esto, quiero agradecer a mis Patreon, que vienen de seguidas: Humberto Om, David Garay, Carlos Fragoso, Eva García Franco, JAJL, Patricio Dorante, Javier Aguirre, Paco Medialdea, José Flores, Rocío Cori, Marco, Joaquín López, Alfonso, Leonel Virrojas, Asturias, Jaime García, Marvin Jarquín, Salvador Gomi, Asteric, Alfonso Jornet, Dondo, Mario González, Néstor McNaught, Pedro SM, Thomas Dale y Johan Jiménez. Muchísimas gracias por el apoyo a este canal. Igualmente, si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Te invito a seguirme en mis canales secundarios, que es El Picalibro 2, donde toco temas más políticos y personales. Pronto voy a hacer unos tags de películas que recomiendo o que me gustan particularmente, para pues relajarnos en esta época que posiblemente nos tenga un poco nerviosos por la incertidumbre futura. Y por supuesto mi otro canal secundario que se llama Capitán Cultura, en donde te recomiendo veas este video que Mario Bunge le dedica una carta a una futura epistemóloga. Igualmente te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y si te gusta lo que estoy haciendo, pues YouTube muy pronto te debe estar colocando ya por lo menos 2 videos acá para que continúes viendo material de este canal. También te invito o te pido que te suscribas, que le des me gusta, que comentes el video y que si te gusta el video lo compartas con los demás. Dicho esto, muchísimas gracias, sapere aude y hasta luego.